Buenas noches, mi nombre es Juan David Suárez Castellanos, estudiante de Ingeniería Industrial, cursando octavo semestre y actualmente cursando la asignatura de Humanidades 1. En estos momentos me encuentro con la señora Sonia Matilde Machado, la cual laboró gran parte de su vida en empresas de prestación de servicios y recientemente se jubiló en una compañía de seguros desempeñándose como analista. De acuerdo a la actividad propuesta, abordaremos algunos conceptos y algunas posiciones sobre la educación y sus repercusiones en nuestra sociedad, partiendo desde los planteamientos del filósofo y escritor vallecaucano Etaliznao Zuleta, el cual nos plantea la educación desde varias perspectivas como proceso de formación en cuanto a que el conocimiento como tal no se transmite de un ser humano a otro, sino que cada quien encuentra el saber por sus propios medios. Da cuenta de lo que sabe por haber hecho el proceso de pensar por sí mismos, generando pues como unas conclusiones, unas expectativas para establecer como tal una postura crítica frente a algo. Además de eso, nos habla de la educación como un proceso de entrenamiento y como un proceso de formación de ciudadanos, en la medida en que evidentemente la educación se está viendo influenciada por el desarrollo capitalista en el que estamos inmersos. ¿Por qué esto? Porque el trabajador como tal pierde la inteligencia del proceso. Sabe cómo hacer una tarea, sabe cómo hacer determinada actividad, pero realmente no sabe lo que está haciendo. Esto lo que genera son labores parciales que aíslan un poco ese panorama y esa visión general del proceso que abarca. Nos plantea también que el desarrollo capitalista está siendo sometido a esa lógica de la especialización del trabajo, donde evidentemente se está perdiendo la capacidad crítica, se está perdiendo la capacidad de pensar, de interiorizar las perspectivas, de interiorizar los conceptos y por este motivo estamos pues como en una sociedad capitalista donde por ejemplo un ingeniero puede ser formado eficazmente en determinada área, pero no está siendo, por así decirlo, analfabeta en otros campos, ya sea cultural, ya sea histórico. Entonces, esta dinámica lo que hace es que no se está formando al profesional o al estudiante como tal, como una persona que pueda eh, como motivar el desarrollo de la sociedad, sino como alguien que debe encajar perfectamente en ese engranaje productivo en el que se encuentra. Entonces, de acuerdo pues como a Ujú. estos planteamientos, ¿por qué considera usted que es importante la educación? Considero que es importante la educación, primero porque genera valor, permite acceder a mejores oportunidades laborales, va a haber una mayor cultura, va a contribuir, digamos, en la medida que haya más profesionales a que haya un mejor desarrollo, digamos, del país, buscando pues cada vez que también que haya pues como una mayor equidad. Listo, bueno, doña Sonia. De acuerdo, pues como a lo que me comparte, a mí también me genera la inquietud para abordar la siguiente pregunta y es que actualmente estamos en un paradigma en el cual lo que buscamos es una pirámide donde se genere la creatividad, donde aprendamos a escuchar y donde aprendamos a observar nuestro entorno. Ujú. Esto nos va a permitir a nosotros desempeñarnos pues como seres capaces de emprender procesos de transformación de realidad. Entonces, ¿por qué considera usted que los profesionales actualmente no se desempeñan integralmente? Pues mira, en mi concepto considero que, pues como con relación a la pregunta que me haces, donde precisamente se dice que debe haber una formación integral, es decir, que no solamente se debe basar en el conocimiento, digamos, pues de, lo que, de la carrera que se va a desempeñar. Pienso que también la persona debe tener, digamos, herramientas, o sea, saber herramientas que le permitan, digamos, desarrollar pues como todo ese conocimiento, digamos, sistemas operativos,
lenguaje, no solamente oral sino escrito. Eso por un lado. Por otro lado, considero que no se debe, digamos, pienso que es algo que se está perdiendo en nuestra sociedad y son los valores, digamos, a nivel, digamos, espiritual, religioso, social, familiar. Entonces, ¿qué sucede? Que en esos casos, pues no hay, digamos, una vocación, la persona, digamos, hace una carrera porque eso fue lo que le tocó, pero no porque realmente es lo que la persona quiere hacer. Y digamos, cuando se enfrenta pues como al campo laboral, son personas que no tienen compromiso, que les falta empoderamiento, que no tienen sentido de pertenencia, que no son responsables, entonces pensaría que quizás es por esa razón, porque puedes tener muy buen conocimiento, digamos, de lo que, pues digamos, de lo que realmente pues hace o lo que estudió, pero tiene que ser complementado con otra serie, digamos, de pues como lo decía, de herramientas, de valores, o sea, tiene que ser un ser totalmente integral. Doña Sonia, hay muchas cosas en la educación que no podemos evitar. Por ejemplo, un ritmo acelerado, un horario extenso, un pensum, etcétera, ¿cierto? Pero hay cosas que sí podemos mejorar. Y una de ellas es pensar por nosotros mismos lo que llamamos pues como esas materias a las que nosotros nos enfrentamos y a esas materias lo que buscamos ahora es como impregnarles inquietudes, como transmitirles entusiasmo, porque es evidente que el aprendizaje actualmente no está siendo motivado como por el deseo de saber algo, sino que está como muy ligado a una promoción, a una nota, a una competencia. Entonces, aquí es donde de pronto el modelo educativo o la educación como tal está siendo distorsionada, porque es muy diferente, supongamos, el ingeniero del que hablábamos anteriormente con el ingeniero que toma una posición crítica, una postura y de esta manera se vuelve menos manipulable. ¿Por qué cuáles considera usted que son los retos a los que se enfrenta la educación actual? Yo pensaría que, pues como lo has expresado, digamos, en toda la presentación, es que digamos, la educación debe estar enfocada en sacar adelante personas que tengan mucha creatividad, que tengan mucha iniciativa, que tengan, digamos, un nivel de crítica, pues que les permita obviamente manejar pues mucho mejor todo su campo de acción. Yo pensaría que en este momento deben, no, o sea, que ya está como mandado a recoger ese tema de la clase magistral, donde es el profesor el que habla. No, pienso que tiene que haber una mayor participación de los Más estudiantes. interactiva. O sea, debe ser, o sea, haber mayor interacción. Entonces, en la medida en que se puedan generar esos espacios, pues eso va a contribuir a que las personas cada vez o sea, sean mucho más inquietas por profundizar, por ir un poquito más allá. Entonces pensaría que eso es algo pues, muy importante y que vale la pena pues como que en el tema de educación se refuercen pues como esas situaciones. Para finalizar, considero pues que es importante enfocarnos en modelos no basados en emociones, sino modelos basados en ideas en iniciativas de creatividad. Agradezco la participación de la señora Sonia No, mucho gusto, Juan con sus David. aportes y con sus posturas que nos permiten pues como entender un poquito la visión y la postura pues como tal de un empresario, de una persona que ha trabajado bastante en el campo laboral. Eh, entonces esto es como por todo por la actividad. Muchas gracias.